Mis padres vendieron todo para viajar por el mundo y regresaron exigiendo que los mantuviera. Les di exactamente la jubilación que planearon. Mis padres me llamaron desde el aeropuerto diciendo que habían regresado de su gira mundial de 5 años y se quedarían conmigo. Sin preguntar, sino diciéndome. Habían vendido nuestra casa familiar, retirado sus cuentas de jubilación y gastado cada centavo viajando a 60 países, mientras constantemente publicaban sobre vivir sus mejores vidas. Cuando tenía 23 años y luchaba para pagar la universidad, vendieron la casa donde crecí y me dijeron que era hora de que aprendiera independencia. Me dieron 2 semanas para encontrar un lugar donde vivir y dijeron que experimentar dificultades me haría más fuerte. Tomaron los 400.000 euros de la venta de la casa más sus 300.000 euros de ahorros de jubilación y compraron boletos de ida a Tailandia. Me enviaron postales desde playas mientras yo trabajaba 3 trabajos para poder pagar la matrícula. Publicaron fotos comiendo en restaurantes 5 estrellas mientras yo sobrevivía con arroz y frijoles. Cuando les rogué por solo un pequeño préstamo para terminar mi último semestre, dijeron que no podían acceder a su fondo de viaje y que necesitaba resolverlo yo misma. Realmente dijeron que ayudarme me robaría la satisfacción de ganar mi título independientemente. Tuve que abandonar con un semestre restante porque no podía pagarlo. Mis padres estaban en Marruecos montando camellos esa misma semana, publicando sobre cómo la vida era demasiado corta para esperar la aventura. Por 5 años, viajaron a todas partes: Europa, Asia, Sudamérica, Australia. Se quedaron en resorts de lujo e hicieron tours caros. Compraron ropa de diseñador en París y joyas en India. Nunca preguntaron cómo estaba o ofrecieron ayuda cuando me enfermé y tuve cuentas médicas que destruyeron mi crédito. Se perdieron mi boda porque estaban en algún retiro de meditación en Bali que no se podía reprogramar. Enviaron una tarjeta diciendo que estaban ahí en espíritu mientras publicaban fotos de su masaje en pareja. Ahora, estaban en mi apartamento con 2 maletas y nada más. Anunciaron que habían gastado todo y necesitaban vivir conmigo mientras descubrían sus próximos pasos. Mi madre caminó por mi pequeño apartamento diciendo que sería apretado, pero lo harían funcionar. Mi padre empezó a mover mis cosas de mi dormitorio, diciendo que necesitaban la habitación más grande por sus espaldas dañadas. Dijo que necesitaban la habitación más grande por sus espaldas dañadas de todos los deportes de aventura que habían hecho. Me dijeron que dormiría en el sofá, ya que las personas jóvenes eran más flexibles. Cuando dije absolutamente no, se veían sorprendidos. Dijeron que tenía la obligación de cuidarlos, ya que me habían criado. Realmente sacaron el tema de cambiar mis pañales cuando era bebé, como si fuera una deuda que necesitaba pagar. Mi madre dijo que me habían dado vida y 18 años de apoyo, así que les debía al menos eso de vuelta. Ya le habían dicho a sus amigos de viaje que su hija exitosa cuidaría de ellos. Se jactaron de cómo tenía un buen trabajo y podía fácilmente mantener a 3 personas. Lo que no sabían era que había conseguido ese buen trabajo solo después de años de lucha por culpa de ellos. No tenían idea de las noches que pasé con hambre, las veces que casi me desalojaron, o las oportunidades que perdí porque no podía permitirme tomar pasantías no pagadas como mis compañeros. Se sentaron en mi sofá, que estaban tratando de reclamar como mi nueva cama, y empezaron a hablar de sus gastos. Necesitaban seguro médico, dinero para gastos, comida, entretenimiento y un auto, ya que habían vendido el suyo. Realmente sacaron un presupuesto que habían creado, mostrando que podía permitirme darles 3.000 euros al mes si recortaba gastos innecesarios como mi membresía del gimnasio y Netflix. Mi madre dijo que también podía conseguir un segundo trabajo los fines de semana para ayudar a cubrir sus costos. Estaban completamente serios. Durante la siguiente semana, se negaron a irse. Comieron toda mi comida, usaron mis cosas e invitaron a sus amigos a ver su nuevo hogar. Le dijeron a todos que estaba feliz de mantenerlos después de sus aventuras. Empezaron a mirar muebles para reemplazar los míos y hablar de renovaciones que yo pagaría para hacer el espacio más cómodo para ellos. Solicitaron tarjetas de crédito usando mi dirección y recibían paquetes diariamente de compras en línea. Cuando llegaron las facturas, me las entregaron, diciendo que era parte de mantenerlos. Fue entonces cuando ejecuté mi plan. Les dije que me habían despedido y no podía permitirme el apartamento más. Dije que todos tendríamos que mudarnos a algún lugar más barato. Entraron en pánico y preguntaron dónde. Les mostré anuncios de habitaciones y casas compartidas en la peor parte de la ciudad, lugares sin privacidad, baños compartidos y reglas estrictas sobre huéspedes y ruido. Dijeron absolutamente no, pero dije que era todo lo que podíamos permitirnos ahora que no tenía trabajo. Ya le había dado aviso a mi arrendador de que me iba, pero no se los había dicho. Empecé a empacar todo y ponerlo en almacenamiento, diciéndoles que no podíamos permitirnos mantener muebles. Vieron con horror cómo su sueño de una jubilación cómoda desaparecía. El rostro de mi madre se puso blanco, y realmente se agarró del borde del sofá para sostenerse.
Seguí envolviendo mis libros en periódico y poniéndolos en cajas, sin mirarla. Empezó a hacer estos pequeños sonidos jadeantes como si no pudiera respirar, y mi padre corrió a su lado. Seguía preguntando qué estaba mal, qué estaba pasando, y ella solo señaló las cajas con una mano temblorosa. Cerré otra caja con cinta y la etiqueté con un marcador negro grueso. Mi padre finalmente entendió y su boca se abrió. Preguntó si realmente hablaba en serio sobre esto, sobre hacerlos vivir en algún basurero con extraños. Le dije que era todo lo que podíamos permitirnos con beneficios de desempleo mientras buscaba un nuevo trabajo. Mi madre comenzó a llorar de verdad entonces, no las lágrimas falsas que había usado antes. Dijo que no había forma de que pudiera compartir un baño con personas al azar, que necesitaba su privacidad, que eran demasiado viejos para este tipo de situación de vivienda. Solo me encogí de hombros y dije que lo sentía, pero esta era la realidad ahora. Tomé otra pila de libros del estante y comencé a envolverlos. Mi padre intentó un enfoque diferente. Me llevó a la cocina lejos de mi madre y bajó la voz. Sugirió que tal vez podrían quedarse con algunos de sus amigos de viaje por unas semanas, solo temporalmente mientras yo resolvía mi situación laboral y me recuperaba. Su voz tenía este tono esperanzado como si acabara de resolver todos nuestros problemas. Metí la mano en el bolsillo y saqué su teléfono, que había dejado en el mostrador antes. Se lo entregué y le dije que empezara a hacer llamadas. Dije que seguiría empacando mientras él trabajaba en encontrarles un lugar donde quedarse. Tomó el teléfono lentamente y lo miró como si nunca lo hubiera visto antes. Volví a la sala y empecé a quitar cuadros de las paredes. Durante los siguientes 2 días, vi a mis padres hacer llamada tras llamada a cada persona con la que habían viajado. Mi padre marcaría un número, pondría esta voz alegre y empezaría a hablar sobre sus aventuras juntos. Entonces, mencionaría casualmente que estaban de vuelta en la ciudad y buscando un lugar donde quedarse por un tiempo. Cada vez podía escuchar las excusas a través del teléfono, incluso desde el otro lado de la habitación. Un amigo estaba renovando su cuarto de huéspedes. Otro tenía familia viniendo de visita. Alguien más acababa de adoptar un perro que no se llevaba bien con extraños. Mi madre también trató de llamar a gente, usando su voz dulce y riéndose de viejos recuerdos. Mencionaría necesitar un favor, y la veía caer la cara mientras la persona del otro lado encontraba una razón para decir no. Al segundo día, habían pasado por toda su lista de contactos. Se sentaron en el sofá rodeados de mis pertenencias medio empacadas y solo miraron sus teléfonos. Mi padre siguió navegando por sus contactos como si tal vez hubiera perdido a alguien, algún amigo mágico que los salvaría. Mi madre empezó a llorar otra vez y dijo que no podía creer que sus amigos los estuvieran abandonando en su momento de necesidad. Estaba en la cocina envolviendo platos, y casi me reí. Señalé que estas personas no eran realmente sus amigos. Eran compañeros de viaje. Habían compartido cenas caras y tours, no vidas reales. Ahora que mis padres no tenían dinero y necesitaban ayuda real, todos desaparecieron. Mi madre tuvo esta expresión de shock en su cara como si esta posibilidad nunca se le hubiera ocurrido. A la mañana siguiente, mi madre me acorraló mientras empacaba la cocina. Se paró en la entrada bloqueando mi salida y empezó a hablar con esta voz temblorosa. Dijo que me dio a luz, que me cargó por 9 meses y pasó por el parto. Dijo que cambió mis pañales y se quedó despierta conmigo cuando estaba enferma y me llevó a la escuela todos los días. Dijo que renunció a su cuerpo, su tiempo, su libertad para criarme. Su voz se hizo más fuerte mientras hablaba y las lágrimas corrían por su cara. Dijo que le debía esta ayuda, que era mi turno de cuidarla después de todo lo que había hecho por mí. Puse la caja de platos que estaba sosteniendo y la miré. Empecé a enumerar fechas. Le conté sobre la vez que llamé del hospital con una infección de riñón y ella estaba en Barcelona y dijo que no podía ayudar. Mencioné cuando me desalojaron de mi primer apartamento y ella estaba en Tailandia publicando fotos de playas. Saqué a colación mi boda que se perdió por un retiro de spa. Le recordé sobre suplicar ayuda con mi último semestre de universidad y ella diciéndome que lo resolviera yo misma mientras compraba ropa de diseñador en París. Seguí adelante, sacando recuerdo tras recuerdo, viendo cambiar su cara. La tristeza manipulativa se derritió y se convirtió en shock genuino. Realmente dio un paso atrás de mí. Dijo que no se daba cuenta de que había estado llevando cuenta de todo eso. Le dije que recordaba cada vez que la necesité, y ella se eligió a sí misma en su lugar. Alejandra apareció esa tarde para ayudarme a empacar. Le dije lo que estaba pasando, y vino con cajas y cinta de empacar. Mis padres estaban sentados en la sala viéndose miserables cuando entró. Echó un vistazo a ellos y luego a mí, y vi su mandíbula tensarse. Empezó a ayudarme a envolver vasos y preguntó en esta voz realmente fuerte si estos eran los padres que comían en restaurantes elegantes mientras yo estaba en la sala de emergencias sin seguro. Las cabezas de mis padres se voltearon bruscamente y mi padre empezó a decir algo, pero Alejandra siguió hablando.
Preguntó si eran ellos los que gastaron 700.000 euros en sí mismos, y luego aparecieron esperando que los mantuviera. Mi madre tuvo esta expresión ofendida en su cara, y dijo que no era justo, que habían trabajado duro toda su vida, y merecían disfrutar su jubilación. Alejandra se rió y dijo: la jubilación usualmente significaba que ahorrabas dinero, no que gastaras cada centavo y luego exigieras que tu hijo cuidara de ti. Mi padre se levantó y le dijo a Alejandra que no entendía, que se suponía que la familia se ayudara mutuamente. Alejandra lo miró y preguntó dónde estaba esa ayuda familiar cuando yo trabajaba 3 trabajos para pagar la universidad. Mis padres solo se sentaron de nuevo y no dijeron nada más. Mi padre perdió la cabeza esa noche. Empezó a gritar sobre lo desagradecida que era, sobre cómo él y mi madre habían sacrificado todo para criarme. Dijo que habían renunciado a su juventud y su libertad y sus sueños para cuidarme. Dijo que se habían ganado el derecho de disfrutar su jubilación y que yo estaba siendo egoísta y cruel. Su cara estaba roja y caminaba por la sala agitando los brazos. Siguió y siguió sobre todo lo que habían hecho por mí y cuánto les debía. Lo dejé terminar todo su discurso. Entonces saqué mi teléfono y abrí su cuenta de Instagram. Empecé a leer sus publicaciones en voz alta. Leí la sobre vivir libre de obligaciones y elegir aventuras sobre responsabilidad. Leí el pie de foto sobre cómo decidieron dejar de permitir que los problemas de otras personas los agobiaran. Leí la publicación donde dijeron que la vida era demasiado corta para sacrificarse por cualquier otra persona. La cara de mi padre fue de roja a pálida. Trató de agarrar mi teléfono, pero di un paso atrás y seguí leyendo. Encontré la publicación de cuando estaba rogando por ayuda con la universidad, donde escribieron sobre lo liberador que era desconectarse del drama familiar. Lo vi desinflarse como si alguien le hubiera sacado todo el aire. Sus propias palabras estaban ahí mismo probando todo lo que había dicho. Esa noche, Marcel llegó a casa del trabajo y encontró a mis padres todavía acampados en la sala. Estaba rodeada de cajas y materiales de embalaje. Miró la escena, y luego a mí, y vi que entendió inmediatamente lo que estaba pasando. Ni siquiera dudó. Les dijo a mis padres que nos mudábamos a un apartamento estudio diminuto porque había perdido mi trabajo y apenas podíamos pagar el alquiler. Dijo que tendrían que hacer sus propios arreglos porque no tendríamos espacio para ellos. Su voz era calmada pero firme. Mis padres solo lo miraron fijamente. Mi padre empezó a discutir, pero Marcel lo interrumpió y dijo que esto no estaba en discusión. Nos mudábamos en 3 días y necesitaban resolver su propia situación. Mi madre se volteó hacia Marcel con esta mirada suplicante. Dijo que tal vez él podía conseguir un segundo trabajo para ayudar, que todos éramos familia ahora. Dijo que si todos contribuían, podríamos hacerlo funcionar. Marcel la miró como si hubiera dicho la cosa más loca que había escuchado en su vida. Le dijo que nunca había conocido a nadie con más descaro en toda su vida. Luego le preguntó cuántas solicitudes de trabajo había llenado desde que llegó aquí. La boca de mi madre se abrió y cerró, pero no salió sonido. Marcel dijo que eso era lo que pensaba, y caminó hacia la habitación. Mis padres se quedaron sentados ahí en silencio atónito. A la mañana siguiente, les dije a mis padres que se vistieran porque íbamos a ver la opción de vivienda compartida. Mi madre dijo que no se sentía bien, pero le dije que esto no era opcional. Manejamos por la ciudad hasta una casa deteriorada en un vecindario donde nunca habían estado. El arrendador nos encontró en la puerta y nos mostró la habitación disponible. Era diminuta, apenas lo suficientemente grande para una cama y una cómoda. Había 5 otras personas viviendo en la casa, y todas habían estado paradas en la cocina cuando entramos. El arrendador nos mostró el horario del baño publicado en la pared, con los horarios asignados de todos. Mi madre hizo este sonido de arcada cuando vio el estado del baño. El inodoro estaba manchado, y la ducha tenía moho en las esquinas. La cocina estaba peor con platos sucios apilados en el fregadero y manchas misteriosas en los mostradores. Mi padre siguió preguntando si esto era realmente necesario, si no podíamos encontrar algo mejor. Sonaba como si pensara que les estaba jugando algún tipo de broma. Le dije que este era el único lugar en nuestro rango de precio que tenía disponibilidad inmediata. El arrendador empezó a explicar las reglas de la casa sobre horas de silencio y no huéspedes después de las 9 de la noche. Mi madre parecía que podría vomitar. Hice que mis padres se sentaran en la mesa grasosa de la cocina de esa casa. Miré a ambos a los ojos y dije, sí, esto realmente estaba pasando. Les dije que esta era su realidad ahora porque habían elegido gastar 700.000 euros en sí mismos en lugar de mantener cualquier tipo de red de seguridad. Dije que podrían haber viajado y aún así ahorrado dinero, pero eligieron gastar cada centavo en lujo. Les recordé que no se quedaron sin dinero por accidente. Tomaron una decisión cada día de gastar más. Les dije que los ayudaría a llenar la solicitud para esta habitación si la querían.
Incluso los ayudaría a mover sus maletas, pero no les estaría dando dinero, y definitivamente no estaría viviendo con ellos. Mi madre empezó a llorar otra vez, y las manos de mi padre temblaban. El arrendador estaba parado en la entrada viéndose incómodo. Saqué la solicitud de alquiler y la puse en la mesa frente a ellos. Pregunté si querían que los ayudara a llenarla o si preferían estar sin hogar. Mi padre tomó la pluma con una mano que no dejaba de temblar. Vi la mano de mi padre temblar mientras llenaba la solicitud de alquiler. Su letra era apenas legible. El arrendador tomó el formulario y dijo que haría su verificación de antecedentes y nos haría saber en 48 horas. Mi madre se quedó congelada en la silla, mirando el techo manchado de agua como si no pudiera creer que esta era su vida ahora. Caminamos de vuelta al auto en completo silencio. Mi padre abrió la boca 2 veces como si quisiera decir algo, pero ambas veces la cerró otra vez y siguió caminando. Cuando llegamos al estacionamiento, finalmente se detuvo y se volteó para mirarme. Dijo que si realmente seguía con esto y los dejaba aquí, podrían terminar en la calle. ¿Y cómo me iba a sentir sobre eso? Lo miré directo a los ojos. Le dije que me sentiría exactamente igual que se sintió él cuando casi me desalojaron 2 veces mientras él hacía parapente en Grecia. Dije que me sentiría igual que se sintió cuando lo llamé llorando sobre cuentas médicas y me envió una postal de Nueva Zelanda en su lugar. Mi madre hizo este sonido herido, pero seguía hablando. Le pregunté cómo se sintió cuando sabía que estaba durmiendo en mi auto entre trabajos porque no podía pagar el alquiler. Le pregunté cómo se sintió cuando publicó fotos de su habitación de hotel 5 estrellas mientras yo comía fideos instantáneos por la 3ª semana consecutiva. No respondió. Le dije que estaba a punto de descubrir exactamente cómo se sentía eso. Luego me di la vuelta y caminé hacia mi auto sin mirar atrás. Me senté en el asiento del conductor y esperé. 5 minutos después, ambos se subieron sin decir una palabra. Los llevé de vuelta a mi apartamento y les dije que tenía que irme. Mi madre preguntó a dónde iba. Dije que ya no era su preocupación. Agarré la bolsa que ya había empacado y los dejé sentados en mi sofá rodeados de cajas medio vacías. Manejé al lugar de Marcel y abrió la puerta antes de que tocara. Me había estado esperando. Me jaló adentro y finalmente me permití relajarme por primera vez en días. Ya tenía el cuarto de huéspedes preparado para mí, aunque me quedaría en su habitación. Dijo que el cuarto de huéspedes era solo en caso de que mis padres de alguna manera encontraran su dirección. Durante la siguiente semana, fui a mi apartamento 2 veces al día para empacar más cosas. Cada vez que aparecía, mis padres todavía estaban ahí, sentados entre cada vez menos muebles. Seguían preguntando cuándo les iba a decir que todo esto era una broma. Mi madre dijo que había hecho mi punto y podía parar ahora. Mi padre dijo que habían aprendido su lección sobre pedir demasiado. Solo seguí empacando. Contraté mudanzas para llevar todo a la unidad de almacenamiento que había alquilado al otro lado de la ciudad. Mis padres vieron el sofá desaparecer, vieron la televisión ser cargada al camión, vieron mi estructura de cama ser llevada en pedazos. Mi madre empezó a llorar cuando los cargadores se llevaron la mesa de la cocina. Preguntó dónde se suponía que comieran. Le di platos de papel y dije que el suelo funcionaba bien. Mi padre intentó un enfoque diferente. Dijo que sabía que estaba enojada, pero esto estaba yendo demasiado lejos. Dijo que estarían dispuestos a conseguir trabajos si solo los dejaba quedarse. Le dije que ese barco había zarpado cuando me entregaron facturas de tarjetas de crédito, y me dijeron que mantenerlos era mi obligación. El apartamento se volvía más vacío cada día. Mis padres no tenían dónde sentarse excepto el suelo. No tenían televisión que ver. Comían comida para llevar en platos de papel porque había empacado todos los platos. Mi madre me llamaba cada noche. Dijo que estaban tratando de resolver las cosas, pero necesitaban más tiempo. Dijo que la vivienda compartida no los había llamado de vuelta aún. Dijo que se habían aplicado a 3 programas de asistencia diferentes, pero todo tomaba tanto tiempo. Le dije que así funcionaba el sistema cuando no tenías nada. Le dije bienvenida a la vida que había vivido por 5 años mientras ellos publicaban fotos de vacaciones. Me colgó. 2 días antes de que terminara mi contrato de arrendamiento, una mujer llamada Carolina de Servicios Sociales me llamó. Dijo que mis padres finalmente habían enviado su solicitud de asistencia y necesitaba verificar alguna información. Preguntó si era verdad que habían gastado más de 700.000 euros viajando. Dije que sí. Preguntó si era verdad que se habían negado a ayudarme con la universidad o cuentas médicas durante ese tiempo. Dije que sí. Preguntó si les había ofrecido dejarlos vivir conmigo. Dije absolutamente no. Expliqué todo. Le conté sobre la venta de la casa y el aviso de 2 semanas. Le conté sobre abandonar la universidad. Le conté sobre las cuentas médicas y el daño al crédito. Le conté sobre mi boda que se perdieron por un retiro de spa. Le conté sobre ellos apareciendo con maletas y un presupuesto exigiendo 3.000 euros al mes. Carolina estuvo callada por un largo momento.
Luego dijo que en 20 años de trabajo social nunca había visto un caso tan claro de personas creando su propia crisis a través de puro egoísmo. Dijo que mis padres calificarían para asistencia mínima porque tenían 0 activos y 0 ingresos. Dijo que también se les requeriría buscar activamente trabajo y proporcionar prueba de su búsqueda de empleo cada semana. Me agradeció por mi honestidad y colgó. 3 días después, mi madre me llamó llorando. Dijo que habían sido aprobados para asistencia, pero la cantidad era casi nada. Dijo que tendrían que usar cupones de comida. Dijo que la trabajadora social les dijo que necesitaban aplicar a al menos 15 trabajos por semana. Dijo que era humillante estar haciendo esto a su edad. Le pregunté si era más humillante que rogar a tus padres por ayuda mientras te ignoran desde una playa en Tailandia. No respondió. Le dije que podría haber evitado todo esto manteniendo incluso 10% de sus ahorros de jubilación. Le dije que 700.000 euros podrían haberles durado 20 años si hubieran sido inteligentes al respecto. Le dije que eligieron gastar cada centavo en sí mismos y ahora tenían que vivir con esa elección. Empezó a gritarme. Dijo que era una hija horrible. Dijo que me habían dado todo y les debía. Colgué. El último día de mi contrato de arrendamiento llegó. Alejandra apareció a las 8 de la mañana con café en su camioneta. Miró alrededor del apartamento completamente vacío y silbó. Dijo que no podía creer que realmente lo había hecho. Mis padres estaban sentados en el suelo en la esquina con sus 2 maletas. Se veían terribles. El cabello de mi madre estaba grasoso y mi padre tenía círculos oscuros bajo los ojos. Habían estado durmiendo en el suelo por 3 días con nada más que la ropa en sus maletas. La administradora del apartamento vino a hacer el recorrido final. Miró a mis padres sentados en el suelo y preguntó si también se estaban mudando. Dije que no estaban en el contrato de arrendamiento. La cara de la administradora se endureció. Les dijo a mis padres que necesitaban irse dentro de 1 hora o llamaría a la policía por allanamiento. Mi madre empezó a llorar otra vez. Mi padre se levantó y me preguntó una vez más si realmente iba a hacer esto. Miré a ambos. Dije que sí. Alejandra y yo hicimos un barrido final del apartamento, mientras mis padres se quedaron sentados ahí en shock. Encontramos algunas cosas que había perdido y las cargamos en su camioneta. La administradora del apartamento regresó exactamente en 1 hora y les dijo a mis padres que era hora de irse. Mi padre tomó ambas maletas. Mi madre apenas podía ponerse de pie. Salieron de mi apartamento y los vi subirse a un taxi. El conductor preguntó a dónde iban. Mi padre le dio la dirección de un motel barato en el lado este de la ciudad. Lo había buscado antes. Costaba 45 euros por noche y aceptaba efectivo. Estarían usando su dinero de asistencia para pagarlo mientras esperaban noticias sobre la vivienda compartida. Entregué mis llaves a la administradora del apartamento. Me estrechó la mano y dijo que esperaba que las cosas salieran bien para mí. Alejandra me llevó de vuelta al lugar de Marcel. Miré por la ventana y vi mi antiguo vecindario desaparecer. Mi teléfono sonó 1 hora después. Era un número que no reconocía. Respondí, y una mujer se presentó como Patricia, una de las amigas de viaje de mis padres. Dijo que mi madre le había dado mi número. Dijo que estaba llamando porque estaba preocupada por mis padres. Preguntó si podía reconsiderar ayudarlos porque eran familia. Le pregunté si se estaba ofreciendo a dejarlos quedarse con ella en su lugar. Hubo una larga pausa. Dijo que su casa era demasiado pequeña. Pregunté si estaría dispuesta a darles algo de dinero para ayudar con gastos. Dijo que ella también tenía ingresos fijos. Le pregunté por qué pensaba que debería sacrificarme cuando ella no lo haría. Dijo que era diferente porque yo era su hija. Le dije que eso realmente lo hacía peor, no mejor. Le dije que mis padres habían pasado 5 años ignorándome mientras luchaba, y ahora todos esperaban que arreglara su desastre. Le pregunté otra vez si los dejaría quedarse con ella. Dijo que solo quería verificar y ver cómo estaba todo el mundo. Dije que eso era lo que pensaba. Le dije que si realmente le importaba, ofrecería ayuda real en lugar de llamar para hacerme sentir culpable por hacer lo que ella no haría. Dijo que estaba siendo irrazonable. Colgué. Las llamadas siguieron llegando. 2 más de sus amigos de viaje me contactaron durante la siguiente semana. Cada conversación fue de la misma manera. Todos pensaban que debería ayudar. Ninguno de ellos se ofrecería a ayudar ellos mismos. Una de ellas realmente dijo que era mi deber como hija. Le pregunté dónde estaba ese deber cuando mis padres me dejaron sin hogar a los 23. No tenía respuesta para eso. Marcel llegó a casa del trabajo una noche y me encontró mirando mi teléfono. Preguntó si mis padres todavía estaban llamando. Dije que no, pero sus amigos sí. Se sentó a mi lado y preguntó cómo estaba aguantando. Le dije la verdad. Dije que parte de mí se sentía culpable, pero la mayor parte se sentía libre. Dije que había pasado 5 años pensando que yo era el problema, que no era lo suficientemente fuerte o inteligente para salir adelante por mi cuenta. Dije que ahora sabía que el problema nunca fui yo.
Era ellos eligiendo abandonarme y luego actuar como si les debiera algo por eso. Marcel puso su brazo alrededor de mí. Dijo que había hecho lo correcto. 3 semanas después de que mis padres aparecieran por primera vez en el aeropuerto, mi padre apareció en la puerta del apartamento de Marcel. Estaba sola en casa. Miré por la mirilla y lo vi parado ahí solo. Abrí la puerta, pero no lo invité a entrar. Preguntó si podíamos hablar. Pregunté dónde estaba mi madre. Dijo que estaba en el motel, que quería hablar conmigo a solas. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Nos quedamos parados en el pasillo. Mi padre se veía terrible. Había perdido peso y su ropa estaba arrugada. Dijo que habían cometido errores. Dijo que deberían haber manejado las cosas diferente cuando era más joven. Dijo que no pensaron que realmente los abandonaría. Lo interrumpí. Le dije que no los estaba abandonando. Le dije que me estaba negando a financiar una jubilación para la que no planearon después de que me abandonaron primero. Dijo que no era lo mismo. Le pregunté cómo era diferente. Dijo que eran mis padres. Dije, y yo era su hija. Pero eso no los detuvo de vender la casa y dejarme con 2 semanas para encontrar un lugar donde vivir. No tenía respuesta. Le pregunté si recordaba la noche que lo llamé del hospital. Le pregunté si recordaba que le rogué por ayuda con las cuentas. Miró al suelo. Le pregunté si recordaba lo que dijo. Dijo que no podían acceder a su fondo de viaje. Le dije que era mentira. Le dije que podrían haber ayudado, pero eligieron no hacerlo. Le dije que ahora sabía cómo se sentía eso. Las manos de mi padre temblaban. Dijo que estaban en los 60 y no tenían nada. Dije que yo tenía 23 y no tenía nada, pero me las arreglé. Le dije que era su turno. Preguntó por cuánto tiempo los iba a castigar. Le dije que no los estaba castigando. Solo no los estaba rescatando de sus propias decisiones. Había una diferencia. Se quedó parado ahí por otro minuto. Luego se dio la vuelta y se fue. Volví adentro y cerré la puerta con llave. Marcel llegó a casa 1 hora después y le conté lo que pasó. Preguntó si estaba bien. Dije que estaba mejor que bien. 2 semanas después de que mis padres llegaran por primera vez, les mandé un mensaje a ambos. Dije que quería encontrarnos en una cafetería en el centro. Mi madre respondió inmediatamente preguntando por qué. Dije que necesitábamos hablar. Mi padre dijo que estarían ahí. Llegué a la cafetería primero y elegí una mesa en la esquina de atrás. Ordené café y esperé. Mis padres entraron 10 minutos después. Se veían incluso peor que cuando mi padre había aparecido en el lugar de Marcel. La ropa de mi madre le colgaba y mi padre tenía una mirada derrotada en los ojos. Se sentaron frente a mí. Ninguno de los dos ordenó nada. Tomé un sorbo de mi café y miré a ambos. Luego les dije la verdad. Dije que nunca perdí mi trabajo. Dije que ganaba buen dinero, más que suficiente para mantener a 3 personas si quería. Dije que podría haberlos dejado quedarse conmigo y pagado todos sus gastos sin ningún estrés financiero. La expresión en sus caras era exactamente lo que esperaba. La boca de mi madre se abrió. La cara de mi padre se puso roja. Seguí hablando antes de que pudieran interrumpir. Dije que necesitaba que sintieran el mismo pánico que sentí cuando casi me desalojaron. Necesitaba que sintieran la misma impotencia que sentí cuando tuve cuentas médicas que no podía pagar. Necesitaba que entendieran cómo se sentía necesitar ayuda desesperadamente y tener a alguien que podía ayudar a elegir no hacerlo. Mi madre encontró su voz primero. Empezó a gritar ahí mismo en la cafetería. Dijo que era una mentirosa manipuladora. Dijo que era cruel. Dijo, ¿cómo me atrevía a hacerlos pasar por esto cuando tenía dinero todo el tiempo? Otras personas en la cafetería se voltearon a mirar. Esperé a que terminara. Cuando finalmente se detuvo para recuperar el aliento, hablé tranquilamente. Dije que ahora sabía exactamente cómo se sentía necesitar ayuda desesperadamente. Dije que esa era la lección que quería que aprendieran. La cara de mi padre había ido de roja a pálida. Dijo que los había engañado. Dijo que los había dejado sufrir sin razón. Dije que no. Había una razón. La razón era que necesitaban entender lo que me habían hecho. Necesitaban sentirlo en lugar de solo escuchar sobre ello. Mi padre se levantó tan rápido que su silla se cayó. Dijo que le iba a decir a todos lo que había hecho. Dijo que arruinaría mi reputación exponiendo cómo los había manipulado y dejado sufrir. Saqué mi teléfono, abrí Instagram y saqué su cuenta de viaje. Volteé la pantalla para que ambos pudieran verla. Dije que estaría feliz de publicar toda la historia yo misma. Dije que incluiría capturas de pantalla de sus publicaciones sobre vivir libre de obligaciones. Incluiría el presupuesto donde exigían 3.000 euros al mes. Lo incluiría todo. Mi padre se sentó de nuevo. No dijo otra palabra. Terminé mi café mientras se quedaron sentados ahí en silencio. Luego me levanté y salí, dejándolos en esa mesa con la verdad sentada entre ellos como una bomba que finalmente había explotado. Esperé 3 días antes de llamarlos. Mi madre respondió al primer timbrazo.
Le dije que necesitábamos hablar y le di la dirección de un restaurante cerca de su motel. Preguntó si finalmente estaba recuperando la cordura. Colgué sin responder. Aparecieron 20 minutos temprano y se sentaron en la mesa viéndose nerviosos. Ordené café y los dejé esperar en silencio por 5 minutos antes de hablar. Dije que tenía una oferta y podían tomarla o dejarla. Los ayudaría a conseguir un apartamento modesto de una habitación y cubriría el primer mes de renta y depósito. Ambos tenían que conseguir trabajos dentro de 30 días y mantener esos trabajos. Los ayudaría con comestibles por 3 meses. Pero después de eso, estarían completamente solos. Si alguna vez aparecían exigiendo más o trataban de hacerme sentir culpable por algo, los cortaría completamente y nunca volverían a saber de mí. Mi padre empezó a hablar antes de que terminara. Dijo que una habitación no era suficiente espacio y 3 meses de ayuda con comestibles no era suficiente. Dijo que necesitaban al menos 6 meses de apoyo completo para establecerse adecuadamente. Mi madre saltó diciendo que necesitarían ayuda con servicios públicos y costos de transporte también. Puse mi taza de café y miré a ambos. Dije que esta era la única oferta que recibirían, y no estaba negociando. Podían aceptarla ahora mismo, o me iría, y resolverían la situación de vivienda compartida por su cuenta. Mi padre dijo que estaba siendo irrazonable. Dijo que eran mis padres y merecían mejor trato. Le recordé las postales de playas mientras trabajaba 3 trabajos. Le recordé las fotos de restaurantes 5 estrellas mientras comía arroz y frijoles. Le recordé el retiro de meditación en Bali que era más importante que mi boda. Se quedó callado. Mi madre intentó un enfoque diferente. Dijo que aceptarían mi oferta, pero necesitaban ayuda con el depósito de seguridad más el primer y último mes de renta. Dije, solo primer mes, tómalo o déjalo. Dijo que no era justo. Dije que justo era gastar 700.000 euros en ti mismo mientras tu hija casi se queda sin hogar. Por 2 horas, intentaron todos los ángulos. Sugirieron que cubriera servicios públicos por 6 meses. Pidieron un auto. Querían que cofirmara una tarjeta de crédito. Propusieron que les diera una asignación mensual para entretenimiento y gastos personales. Cada solicitud recibió la misma respuesta. No. Esta era la oferta. Tómenla ahora, o véanme irme. Mi padre finalmente preguntó de qué tipo de apartamento estaba hablando. Saqué mi teléfono y les mostré 3 listados. Todos estaban en vecindarios seguros, pero nada especial. Edificios básicos con amenidades básicas, sin piscinas o centros de fitness o lobbies elegantes, solo apartamentos normales donde vivía gente normal. Mi madre miró las fotos como si le hubiera mostrado celdas de prisión. Preguntó si había opciones más bonitas en mejores áreas. Dije que estas eran las opciones. Mi padre preguntó sobre la situación de muebles. Dije que los ayudaría a conseguir muebles básicos de tiendas de descuento. Nada elegante, pero funcional. Camas, un sofá, una mesa, sillas, lo esencial. Dijo que necesitarían más que lo esencial después de la vida que habían estado viviendo. Le recordé que la vida que habían estado viviendo había terminado porque habían gastado todo. No tenía respuesta para eso. Finalmente, mi madre preguntó qué pasaba después de 3 meses cuando la ayuda con comestibles terminara. Dije que estarían completamente solos. Necesitarían presupuestar y manejar como cualquier otro adulto. Dijo que parecía duro. Dije que duro era decirle a tu hija que ayudarla le robaría la satisfacción mientras montabas camellos en Marruecos. La pelea se les fue a ambos después de eso. Mi padre preguntó si esta oferta realmente no era negociable. Dije que no lo era. Miró a mi madre. Ella lo miró de vuelta. Ambos sabían que no tenían otras opciones. Mi padre dijo que aceptarían. Los hice a ambos decirlo en voz alta. Los hice confirmar que entendían los términos. Los hice acordar que si pedían más, cortaría contacto completamente. Acordaron todo porque la alternativa era la vivienda compartida. Les encontré un apartamento en un vecindario a 30 minutos del centro. El edificio era más viejo pero bien mantenido. El apartamento tenía una habitación, un baño, una cocina pequeña y una sala apenas lo suficientemente grande para un sofá y televisión. La renta era 800 euros al mes. Pagué el primer mes y el depósito. Los llevé a una tienda de muebles de descuento y les compré una cama, un sofá, una mesa de cocina con 2 sillas. El total llegó a menos de 1.500 euros. Mi madre lloró en la tienda de muebles, no porque estuviera agradecida, sino porque estaba viendo muebles baratos después de años de hoteles de lujo. Ignoré sus lágrimas. Los conecté con 2 agencias de empleo e hice que ambos se registraran. En una semana, mi madre tenía un trabajo de recepcionista en una oficina dental. Mi padre fue contratado en una tienda en el centro comercial. Ambos odiaron sus trabajos inmediatamente, pero aparecían porque no tenían opción. Los ayudé a instalar su apartamento y abastecer su cocina. Me aseguré de que tuvieran todo lo que realmente necesitaban. Luego me fui y les dije que los revisaría una vez por semana durante el primer mes. Pasaron 3 meses. Mis padres mantuvieron sus trabajos,
pero apenas me hablaban más allá de mensajes cortos. Mi madre enviaba actualizaciones cada domingo. Todavía trabajando, renta pagada. Eso era todo. No hubo intentos de conversación o reconciliación. Marcel y yo empezamos a buscar casas en serio. Encontramos una que nos encantó e hicimos una oferta. También me inscribí en clases en línea para terminar mi título. El semestre que había tenido que abandonar finalmente se estaba completando 7 años después. No me arrepentí de lo que les hice a mis padres. Necesitaban aprender que las acciones tienen consecuencias. Necesitaban entender que no puedes abandonar a alguien por 5 años y luego esperar que financie tu jubilación. Necesitaba demostrarme a mí misma que podía enfrentarlos y establecer límites que no podían cruzar. Probablemente nunca tendríamos una relación cálida otra vez. Los mensajes de mi madre eran fríos y mi padre nunca me contactó en absoluto. Pero tenía paz sabiendo que había hecho lo que necesitaba hacer. No podían destruir la vida que había construido de la nada. Ya no podían aprovecharse de mí. Había sobrevivido a su abandono y salido más fuerte. Ahora ellos también estaban sobreviviendo, pero en sus propios términos, enfrentando la realidad que habían creado cuando eligieron aventura sobre responsabilidad.